Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos muy felices de poder reunirnos semana tras semana para estudiar la palabra de Dios. Y en este trimestre estamos hablando sobre las enseñanzas de Jesús. Y en esta semana específicamente hablamos sobre el sábado, la lección número 11. Para comentar esta lección, siguiendo el ciclo del aprendizaje, está con nosotros el doctor Carlos Steger, quien es el escritor de la lección, el autor de la lección y también es el decano de la Facultad de Teología en la Universidad Adventista de Argentina. Bienvenido. Muchas gracias, una alegría poder acompañarnos. También está con nosotros el pastor y doctor Adolfo Suárez, quien es también profesor de Teología en la Universidad Adventista aquí en Sao Paulo. Bienvenido, pastor Adolfo. Muchas gracias, es un placer enorme estar aquí con ustedes. Vamos a hacer una oración, pastor Steger, para que Dios nos bendiga en este momento. Querido Padre Celestial, gracias por la salvación en Cristo Jesús, que nos da descanso y paz, y gracias también por el sábado, que hace más palpable, real, esa salvación en Cristo Jesús. Acompáñanos al estudiar este tema y al llevarlo a la práctica en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchos aguardan con ansiedad el fin de semana para descansar. Algunos programan sus vacaciones en forma especial y están aguardando también ansiosamente para poder cambiar de acciones, de actividades. Y los niños principalmente están esperando las vacaciones para parar de estudiar. Parece que algunas acciones, específicamente los deportes, por ejemplo, nos llevan a un cansancio excesivo y después viene el descanso, como un alivio. El descanso siempre es bienvenido porque reposamos las fuerzas y renovamos el ánimo. Por otro lado, algunas acciones también propias de la vida nos llevan y nos enseñan lecciones maravillosas. Por ejemplo, la tierra mismo necesita descansar según lo que dice la Biblia, ¿no? 7 años de producción y el séptimo era para parar. La tierra también necesitaba descansar. El estómago también necesita descansar. De cuando en cuando es muy bueno tener un día de ayuno. En fin, vamos a hablar un poco acerca de esto. Y el foco o el enfoque de la lección de esta semana habla específicamente de esto. Saber el origen y el señorío del sábado, también la forma de observarlo para hacer un descanso bendecido. Y lógicamente siguiendo el ejemplo de los discípulos en relación a la observancia del sábado después de la resurrección. Vamos a la segunda parte de nuestro bosquejo. Vamos a hablar de dos asuntos, Jesús y el sábado, y también vamos a hablar un poco sobre las bendiciones del sábado. En relación a Jesús y el sábado, la primera pregunta sería, ¿en aquel tiempo existía un abordaje equivocado de la observancia del sábado, en contraste con las enseñanzas y el ejemplo de Jesús? ¿Cómo esto realmente podemos nosotros distinguirlo claramente y cuál es nuestra evaluación de esa forma de abordar el sábado? La verdad es que al leer los evangelios nosotros entendemos, percibimos claramente de que había un serio problema. El sábado tenía tantas leyes negativas, tantas prohibiciones, que era un peso enorme para las personas. En realidad, lo que pasa es que eran interpretaciones, ¿no?, más judías que otra cosa y que hacían cada vez más difícil el guardar el sábado, ¿no? En ningún momento esas cosas Dios las había ordenado. Eran interpretaciones humanas. Por ejemplo, en San Juan capítulo 5, versículo 9, cuando Jesucristo sana al paralítico de Betesda, dice, y al instante aquel hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar, y era sábado aquel día. Decían pues los judíos a aquel que había sido sanado, es sábado, no te es lícito llevar la camilla. Bueno, en contraste con esa actitud que parece que no se preocupaba con las personas, Jesucristo, ¿qué dice? En Marcos capítulo 2, versículo 27, el sábado fue instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Parece que los líderes de la época habían hecho del sábado algo tan difícil
que la impresión que daba era que las personas eran para el sábado. Y Jesucristo, usando su autoridad, porque Él dice, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado, usando su autoridad, Él invierte y deja la cuestión del modo que siempre había sido. Él dice, el sábado fue instituido para el hombre. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, nosotros también percibimos que el sábado era un sinónimo de libertad. Por ejemplo, cuando el sábado es presentado en Éxodo capítulo 20, el argumento, la justificación para presentar el sábado es la creación. Pero cuando el sábado es repetido en el libro de Deuteronomio capítulo 5, vamos a ver eso rápidamente aquí, Deuteronomio capítulo 5, el sábado es la justificación, la justificativa para el sábado. No es la creación, dice, acuérdate. Versículo 5, 14, guardarás el día del sábado, 13, 14, el séptimo día del sábado. El 15 da la razón. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Entonces no había sentido tornar el sábado algo pesado, porque el sábado, al contrario, era un día de libertad y de redención. Entonces había varias aplicaciones, varias formas, varias interpretaciones ricas acerca del sábado, ¿no? Y me parece entonces, por ejemplo, que cuando nosotros vamos a guardar el sábado en el cielo, o vamos a guardar el sábado en el cielo, Sí, claro. tal vez allí, no sé si sea realmente para descansar, tal vez descansar sería un asunto más para poder adorar a Dios, para reconocerlo una vez más como Dios, creador, etcétera, ¿no? Así como en el Edén se guardaba el sábado y no es que Adán y Eva llegaban el viernes agotados después de... es interesante que el primer día que vivieron fue el sábado y no es que estaban cansados, es porque el sábado tiene un significado mucho más profundo que sencillamente descansar físicamente. Entonces ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús escogió el pasaje de Isaías 61, 1 y 2 cuando fue a predicar en la sinagoga, específicamente un día sábado? Es muy interesante ese texto en Lucas, el capítulo 4, que dice que Jesús fue a la sinagoga en el sábado conforme a su costumbre, lo cual indica un hecho que se repite constantemente en el tiempo y en el espacio. Y allí el pasaje que leyó está tomado de Isaías 61, versículos 1 y 2, que se refiere a la obra del Mesías identificada con el año del jubileo o el año sabático que cada 7 años debía ocurrir en Israel, que se lo llama, Jesús leyó, a predicar el año agradable del Señor. Un año que significaba poner en libertad a los cautivos, a los oprimidos, sanar a los quebrantados y dar buenas nuevas a los pobres. Lo interesante es que ese texto del jubileo, del año sabático, está leído en la sinagoga en sábado. El sábado también es ese momento sabático o, valga la redundancia, de descanso especial que encontramos en el Señor Jesucristo. Él estaba diciendo entonces, yo soy el descanso, por eso tal vez Él dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Él está hablando la profecía, parece los ojos de ellos estaban entusiasmados viendo el cumplimiento de la profecía en sus ojos, pero Satanás entró y comenzó a confundir y terminó en lo que terminó. Y muchas veces nosotros preferimos oír lo que nos conviene, lo que está mejor para nosotros. Pero, por ejemplo, si yo voy a ser aliviado del dolor físico, yo prefiero eso. Pero Jesús no nos vino a aliviar del dolor físico o de la pobreza humana, de la pobreza, de la miseria pecaminosa. Y eso es lo que estaba ofreciendo Jesús, el descanso del espíritu. Y ellos eso casi no les interesaba porque no tenían ojos para esto, ¿no? Ahora, en relación a las bendiciones del sábado, la pregunta es cómo las bendiciones del descanso y de la comunión afectan nuestra actitud en relación a los otros días de la semana. Cuando el sábado es presentado por primera vez en Génesis capítulo 2, versículo 3, está escrito, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó.
Bendecir tiene que ver con un favor especial y santificar tiene que ver con separar para algo sagrado. Por tanto, el sábado es un día que tiene un favor especial, porque Dios así lo hizo, y es un día que es santo. ¿Cómo algo es tornado santo? Con la presencia de Dios. El sábado es santo porque Dios se torna presente en ese día especialmente. ¿Cuál es el impacto de eso para el resto de la semana? Es extraordinario, porque el sábado representa el encuentro especial con alguien especial. Entonces nosotros pasamos la semana esperando con ansiedad, con alegría, porque en el último día de la semana, en el sábado, vamos a descansar, vamos a adorar, vamos a recordar la creación, la libertación, la redención, el cuidado de Dios, en un día que tiene un favor especial y en un día donde Dios se hace presente, porque Dios santificó al sábado, por tanto, Dios está presente en el sábado. ¿Cómo es la semana? Es muy diferente. Entonces la semana es un templo en el tiempo, es la corona de la semana, el sábado es la corona de la semana. Y recargamos las baterías, ¿no?, espirituales, que llegan ya casi en el límite, y llegamos al sábado y nuevamente renovamos nuestro compromiso con el Creador. Es un momento para encontrarnos realmente con Dios. Y otra cosa, que el sábado no representa apenas un descanso físico, representa un descanso físico, un descanso espiritual, un descanso mental, un descanso social y un descanso emocional. O sea, tiene que ver con toda la complejidad de la vida humana. El ser entero, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿cuál es el elemento clave que torna la observancia del sábado una verdadera bendición? El descanso físico o el simple hecho de no trabajar no es suficiente. Un ateo podría dejar de trabajar en sábado, pero no tiene ninguna bendición. Para él no significa nada, es lo mismo como que si el martes dejara de trabajar. Mientras que para el creyente, el cristiano, el sábado es el día que nos da la oportunidad de encontrarnos sin apuro, con toda tranquilidad, con el Señor Jesús. Vivimos tan atareados durante la semana, tenemos que reconocerlo. Y si bien buscamos, nos hacemos un tiempo para estar en meditación con el Señor cada día, leyendo su palabra, en oración, ¿cuántas veces tenemos que decir, Señor, mira, cómo quisiera seguir aquí meditando en ti y orando, pero tengo que ir a trabajar? Y aunque continuamos en comunión con el Señor durante el trabajo, no es lo mismo que estar concentrados, dedicando todo el tiempo en paz para estar en comunión con Él. El sábado nos da la oportunidad para reflexionar, para preguntarle a Dios, para presentarle aquello que nos preocupa, escucharlo, tomar tiempo para escucharlo, de manera que es una riqueza impresionante para nuestra vida espiritual. Es Dios queriéndose encontrar con su criatura. A veces mi esposa, cuando me habla, en cuanto yo estoy manejando, me dice, ¿estás prestando atención? Sí, pero yo estoy manejando también, ¿no? Claro. Y yo le digo, yo estoy escuchando, habla, pero parece que no me estás prestando. Es claro, pero no puedo estar mirándote en cuanto yo tengo que mirar la carretera. Entonces hay una doble acción. En cuanto dirijo, yo estoy escuchando. No es igual, dice ella, cuando tú paras el carro, llegamos a la casa, nos sentamos en el mueble, tú me miras, yo te miro, y entonces comenzamos a conversar. Eso es diferente. Tal vez eso ocurre el sábado. Paramos todo lo que tenemos que hacer y conversamos con Dios de una forma especial. Vamos a la penúltima parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. La primera forma de aplicar esta lección, la lección de esta semana, tiene que ver con la palabra descansar. ¿En qué momento, ya pensaron ustedes, en qué momento comienza el sábado? El sábado comienza cuando el sol se pone. Y bíblicamente, cuando el sol se pone, la gente, ¿qué tiene que hacer? ¿Trabajar o dormir? Se supone que nosotros comenzamos el sábado descansando. ¿Por qué? Porque la noche fue hecha para dormir. En otras palabras, cuando descansamos, Dios trabaja mejor. Eso ocurre cuando mi hijo estaba conmigo. Yo quería estaba haciendo un trabajo manual, arreglando un aparato.
pero él te quería meter el destornillador, él quería hacer todo y en vez de ayudarme me estaba me estaba dificultando más. Yo le dije, hijo, ¿por qué no paras y déjame hacer el asunto? Parece que Dios nos dice al inicio del sábado, descansa allí en cuanto yo voy a trabajar. Tenemos una experiencia rica con el Señor cuando paramos nuestras tareas y dejamos que Él comience su tarea en nosotros. Y ese es un beneficio del sábado. En segundo lugar, podemos tornar el sábado más delicioso cuando seguimos el ejemplo de Jesús en relación a lo que Él hizo el sábado. Hemos estudiado esta semana que Jesús iba a la sinagoga, a la iglesia el sábado. Jesús hacía el bien el sábado. Jesús tenía contacto con la naturaleza. Jesús repartía la bendición de la vida con otras personas. El propósito del sábado no es parar de hacer cosas, es hacer el bien y hacerlo con la alegría de saber que Dios está a nuestro lado. Dios te bendiga a la hora de aplicar estas bendiciones en tu vida. Vamos a la última parte de nuestro bosquejo. El sábado fue instituido para que toda la humanidad conmemore la obra de la creación. Dios no detiene su mano siquiera por un momento en este día, o entonces el hombre moriría. En proporción semejante, el hombre tiene algo que hacer en el día sábado. El enfermo debe ser cuidado. Las carencias del necesitado deben ser atendidas. Las prácticas de la misericordia y la benevolencia son apropiadas en ese día. El sábado es una bendición para ti y tú te tornas una bendición para los demás. ¿Qué te parece si estas prácticas de benevolencia, de cuidados, de acciones amorosas pueden ser practicadas por ti este próximo sábado que viene? Tú puedes hacer un plan con tu familia, con tu clase, con tu iglesia, en fin, para tener actos de bondad con otras personas. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por la lección de escuela sabática que nos has dado esta semana. Ayúdanos a apropiarnos de tus promesas y practicar los mandatos que nos has dado para este tiempo. Bendícenos, Señor, al santificar tu día santo y al practicar obras de bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.